Hay escritores clásicos que mantienen una presencia importante en el imaginario de los consumidores, generando enormes ventas de sus libros. En cambio, hay otros autores cuyo perfil se maneja de manera más discreta. Y la ausencia de una fama desorbitada no significa que ofrezcan menor calidad literaria. Por el contrario, esos autores de culto podrían ser tan buenos como los escritores ya posicionados en la memoria de los lectores. Hoy presentamos una lista de 10 escritores con potencial para considerarse clásicos, pero que no gozan de la popularidad de otros autores. Por supuesto, solo podremos opinar sobre la literatura que conocemos. Autores de los que hemos leído al menos un par de libros. Y como usted sabe, este canal se ocupa exclusivamente de la narrativa de ficción, producida en los 2 últimos siglos. Anton Chejov. De entrada parece ridículo poner este nombre en una lista de escritores no populares, puesto que muchos críticos le han calificado como el mejor de su campo. Desafortunadamente seguimos sin concederle la atención entusiasta que ponemos en otros escritores rusos, como Tolstói y Dostoyevsky. Quizás el problema sea que las diferentes editoriales se limitan a ofrecer una breve compilación de cuentos. Y los lectores nos hemos conformado con adquirir un solo volumen, cuando la obra de Anton Chejov es demasiado vasta, y no debe reducirse a La dama del perrito, El beso y una decena de cuentos más. Sin duda que Anton Chejov merece mayor aprecio entre los lectores hispanoamericanos. John Fante. Este es el autor cuyos libros motivaron a Charles Bukowski a convertirse en escritor. Con esa presentación podríamos imaginar que se trata de un autor que despliega una literatura recia y auténtica. John Fante escribió sobre el exilio, la marginalidad, las relaciones de amor-odio, y sobre todo, de la caída del sueño americano, sin dejar de lado el humor y los detalles pintorescos. No me explico el por qué John Fante sea poco popular, pues su prosa es muy sencilla y sus temas son impactantes. Baste mencionar su novela titulada Pregúntale al polvo. Katherine Mansfield. En las primeras décadas del siglo XX, Virginia Woolf fue la escritora que acaparó la atención de la crítica. No obstante, Katherine Mansfield causó conmoción entre los lectores de la sociedad inglesa. Pues llamaba la atención que una autora tan joven, perteneciente a las clases pudientes, escribiera historias de tan punzante crítica social. Además, Katherine Mansfield supo asimilar las vanguardias literarias de su tiempo, sin caer en la trampa de la excesiva complejidad. La razón por la que muchos lectores no le tomen en cuenta podría ser la siguiente. En su corta vida Katherine Mansfield se dedicó por completo al género del cuento, y como bien sabemos, muchos lectores de hoy sienten un inexplicable rechazo por los libros de cuentos. Bueno, ellos se lo pierden. Thomas Mann. Aquí tenemos a otro autor cuya presencia en esta lista parece absurda. ¿Cómo es posible que no le pongamos la atención debida al escritor alemán más importante del siglo XX? Quizás la razón sea que las editoriales económicas han publicado solamente uno de sus libros, La muerte en Venecia, cuya primera parte es muy densa, y la segunda parte toca un tema demasiado incómodo. En consecuencia, mucha gente que ha tropezado con esa novela, no desea seguir leyendo más libros del autor. Y es una pena, porque Thomas Mann ha escrito relatos maravillosos como Mario y el mago, y novelas tan trascendentes como Los Buddenbrook y La montaña mágica. El problema es que no hemos sabido con qué libro empezar. Marguerite Yourcenar. Me encantaría que las amigas lectoras que han leído a Jane Austen, a las hermanas Bronte, a Willa Cather y a Elizabeth Gaskell, excelentes escritoras todas ellas, pudieran darse la oportunidad de leer a Marguerite Yourcenar. Con ello podrían experimentar otro tipo de literatura, dotada de una estética y una temática diferente.
Desde luego leer a Marguerite Yourcenar significa un mayor desafío intelectual. Pero nos brindará la oportunidad de escalar un peldaño en nuestra formación lectora. Robert Balser. Este genial personaje debería encabezar nuestra lista. Quizás sea el escritor desconocido más entrañable que podamos encontrar. Uno de los secretos mejores guardados de la literatura universal. Vaya, no es que en la actualidad Robert Balser carezca de popularidad. Es que nunca la tuvo. Su obra fue leída muchos años después de haber sido publicada, y hasta ahora se reconoce su genialidad. Por desgracia para los lectores de habla hispana, los libros de Robert Balser han sido publicados en ediciones exclusivas de precio alto. Lo que significa que seguirá siendo un escritor de culto y no un escritor de multitudes. Perles Bock. La producción de esta autora tiene todo para codearse entre los clásicos más populares de las librerías. Drama, crítica social, costumbrismo exótico y calidad literaria. Sin embargo, la editorial de bolsillo permanece sin publicar un nuevo tiraje de sus obras. Y ya son bastantes años en los que el público joven permanece sin conocer a Perles Bock. Alianza Editorial solo ha publicado su obra maestra La Buena Tierra. Pero ¿quién va a reeditar el resto de sus libros? La Madre es una extraordinaria historia. Lo mismo que Viento del Este, La Estirpe del Dragón y La Gran Dama. Pero esas novelas solo podrán ser disfrutadas por aquellos lectores que gustan de buscar reliquias en las librerías de viejo. Philip Roth. Philip Roth fue una celebridad en los países de habla inglesa, pero no ha sido tan leído en los países de habla hispana. Ni siquiera después de su fallecimiento. Philip Roth, como gran exponente del realismo sucio, muestra una capacidad autocrítica muy desarrollada, y un humor negro bastante afilado. Cuando leí su novela El lamento de Portnoy, me quedé maravillado por la autenticidad de esta literatura. Pero al mismo tiempo un tanto desconcertado, por el sentido escatológico de lo que se narra. Si Philip Roth no goza de la popularidad debida, podría deberse a la temática de sus historias, que profundizan en el origen étnico del escritor, y los conflictos propios de la sexualidad. Todo ello libre de prejuicios y tapujos. Carson McCullers. Una de las cualidades más valoradas en el campo de las artes, es la sensibilidad. Sensibilidad social, sensibilidad humana, sensibilidad literaria. Creo que esta sería la principal cualidad de la escritora Carson McCullers, tanto en sus novelas como en sus relatos cortos. ¿Por qué esta frágil figura, capaz de producir una escritura tan poderosa, no es tan popular como debiera? Quizás la respuesta se deba a que Carson McCullers se dedicó al gótico sureño. Un género que los lectores jóvenes rehuyen. Porque suponen que trata exclusivamente de historias violentas con personajes desquiciados. Pero esto no es del todo cierto. Las damas del sur escribieron historias tan impactantes como las de los varones, pero sin la pretensión y la rudeza que caracterizan a algunos escritores masculinos. Me parece que Carson McCullers logrará repuntar popularidad en la época en que vivimos. Marcel Schwab. Si usted busca un escritor verdaderamente universal, debería acercarse a Marcel Schwab. Con el paso del tiempo, hemos olvidado que la literatura originalmente existió para darle posteridad a los mitos, valiéndose de una épica cargada de símbolos. Pues bien, Marcel Schwab se mantuvo fiel a esa línea sagrada y atemporal. Y sus sencillos relatos cuentan historias poéticas que pueden interpretarse de diferentes maneras. Será tarea del lector otorgar a cada relato su significado particular. Este escritor francés no fue popular ni lo será nunca. Pues es bien sabido que al hombre moderno le gusta recibir su información previamente masticada. Y Marcel Schwab no le dará ese gusto. Esta lista sigue y sigue.
Seguramente que usted puede mencionar otros tantos escritores en situación similar. Sin embargo, este podcast debe remitirse a lo poco que hemos leído. El consejo final sería: la fama y las ventas no necesariamente son indicativos de calidad. A veces conviene frenar los impulsos de la lectura por imitación, y recordar que los literatos no son tendencias. Tal vez hemos llegado al punto en que nos conviene buscar contenido, más allá de la popularidad.